Bueno, vamos a grabar. Entonces, como dijeron algunos compañeros, tiene una zona convergente, una garganta que es donde está la dimensión W y tiene una zona divergente. Yo les traté de explicar eso en la clase anterior. Entonces, la canaleta realmente es esta estructura que disminuye acá, se mantiene constante y vuelve a aumentar. En perfil, pues aquí vemos que en perfil ella hace esto. El agua viene cuando en el fondo, desde que empieza la canaleta, que es más o menos acá en este punto, ella viene con un nivel constante. Luego cambia la pendiente de manera abrupta. Luego tenemos una pendiente negativa y luego hay un escalón. Entonces, en cambiando esa forma del fondo, ocurren varias cosas y era lo que le explicaba que el profesor Parchal era un profesor de hidráulica. Y él pues sabía que al hacer un cambio de pendiente íbamos a tener un cambio en el régimen de flujo. Entonces venimos aquí con un flujo normal, puede ser un flujo subcrítico, que espero que entiendan qué son estos términos porque eso es clase de hidráulica. Luego, al haber el cambio de pendiente, pasa a un flujo supercrítico, un flujo con mayor velocidad. Y al ponerse esta pendiente negativa en este sector, pues obliga a que volvamos a condiciones de flujo subcrítico y por eso se presenta algo que se llama el resalto hidráulico. Y el resalto hidráulico es un sitio donde, gracias a las características que tienen los resaltos hidráulicos, pues tenemos una mayor agitación, tenemos una pérdida de energía. Aquí esta línea que está en rojo se llama la energía. Venimos con una energía constante y cuando ocurre el resalto hidráulico hay una pérdida de energía y luego la energía sigue constante. Entonces, esta forma que tiene la canaleta, tanto en la vista en planta, que va reduciendo su ancho y luego amplía, como esta forma que cambia la pendiente en el fondo, pues fue algo que desarrolló Parchal. Él lo debió haber desarrollado con muchos ensayos y errores, mucho tiempo de ejercicios y desarrolló unos criterios y unas dimensiones. Entonces, esta es la forma en cómo es la canaleta Parchal. ¿Qué podemos saber de la canaleta Parchal? Pues que tiene unas dimensiones. Eh, Tiene una dimensión, pues obviamente la dimensión W, que ya les decía, la dimensión W, pues es el ancho. Esta canaleta fue desarrollada en pulgadas porque el profesor Parchal pues era una persona que vivía en Estados Unidos, pero ya el profesor Arboleda nos cambió las unidades a metros, entonces ahí nos ayudó. Y tiene unas variables, y vamos a ir en orden alfabético, tenemos la variable o la dimensión, perdón, la dimensión A, que se refiere a la longitud inclinada desde acá hasta acá. La dimensión B, que es la que tenemos acá, es la longitud pero recta. O sea, es la misma A, pero recto desde acá hasta acá. Es una pequeña diferencia. Tenemos A, tenemos B, tenemos C también, por acá tenemos la letra C, que es el ancho de la garganta al final digamos, de la zona divergente o la zona donde amplía. Tenemos un ancho que es D, tenemos una altura del canal, que es E, que es la altura, digamos, de los muros que me van a contener el flujo de agua. Tenemos F, que es el ancho aquí o es la longitud de la zona, digamos, de ancho W. Tenemos G, que es la longitud de esto, donde se amplía. Tenemos otra dimensión que se llama N. ¿Dónde está el N? Que no lo veo acá. Aquí está el N. El N realmente es la diferencia que hay desde acá hasta acá. Bueno, ustedes allá dibujarán o se dan cuenta que son líneas rectas, aquí no están líneas rectas. Y la K, que es la diferencia que hay desde este punto hasta este punto, es lo que va. Esas son las dimensiones, esta N y esta K son mayúsculas. Entonces, el trabajo ya lo hizo Parchal. El Parchal dijo, estableció unas tablas, dijo pues que para cada W, pues estableció todos los otros valores. Entonces, para nosotros ya es muy fácil. También Parchal dijo que a 2/3 de A
O sea, si A es la distancia que dijimos desde acá hasta acá, a 2/3, que es más o menos acá donde muestra, ahí es donde se mide el H. Y aquí lo llaman H sub 0. ¿Y para qué necesitamos hallar ese H? Porque Parshall estableció que el caudal es una función de una K, y esta K la pongo minúscula, así la hago fea para que la diferencien de esta otra K, que es una K mayúscula. Es una K minúscula factor de H sub 0 a la N, y esta N es una N minúscula diferente a esta N de la dimensión. Entonces, por eso, aquí, digamos, Parshall de una vez dijo ubicar un pozo de medida. A veces lo encontramos en las plantas o directamente se pone una regla que nos va midiendo aquí en el borde, se coloca en ese punto, una reglita que va tomando ahí unas medidas y los establece o nos permite establecer el caudal. Como les decía, Parshall ya hizo todo el trabajo. Para nosotros lo que tenemos que hacer es muy fácil. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues a nosotros nos toca es utilizar el trabajo que ya hizo Parshall, y Parshall nos presenta una tabla parecida a esta. Una tabla parecida a esta que espero que la tengan todos ustedes, donde nos dice que para cada ancho de garganta, para cada W, pues ya nos está dando todas las otras dimensiones que les acabo de mencionar. Y el profesor Arboleda, que es el autor, bueno, él no lo hizo, él dice que lo tomó de Acevedo Neto, que es otro profesor que hizo la traducción de mucha información, pues él ya la convirtió a centímetros, porque nosotros estamos hablando del sistema internacional donde nosotros trabajamos, donde las unidades son metros, centímetros y todo lo demás, porque esta tabla originalmente viene en estas dimensiones. ¿Y cómo se lee esto? Entonces acá tenemos, cuando yo tengo un número con doble comilla, estoy hablando de pulgadas. Y como una convención, cuando yo les pongo in, pues son de inches, que es de la sigla o de la palabra en inglés pulgadas. Y cuando yo tengo con una sola comilla, estoy hablando de pies, y lo resumo o lo simplifico con las letras FT, que tiene que ver con foot o feet, que se refiere a un pie. Una pulgada, para los que no lo saben, una pulgada corresponden a 2,54 centímetros. Esto lo deben saber. Un pie son 12 pulgadas. Eso ya los que quieran cojan un metro y miren allá que a los lados están las unidades. Y 12 pulgadas son 30,48 centímetros. Entonces, pues estas son unas unidades que ya ustedes deben saber, y por allá también hay yardas, pero acá, bueno, aquí no. Entonces, una pulgada, 2,54 centímetros, un pie, 12 pulgadas, son 30,48 centímetros. ¿Qué más podemos mirar de acá? Ya aquí nos hicieron el favor de convertirnos las unidades, entonces tenemos, por ejemplo, 1 pulgada, 3 pulgadas, 6 pulgadas, 9 pulgadas, seguiría 12, pero como 12 pulgadas es un pie, pues aquí ya pasa un pie, 1,5 pies, 2 pies, 3 pies, 4 pies, 5 pies, 6 pies, 7 pies, 8 pies, 9 pies. Aquí para cada uno, pues hizo la conversión. 1 pulgada son 2,5. Aquí nos robó las 4 centésimas de centímetro que hacen falta, pero bueno, no pasa nada. Y aquí, por ejemplo, un pie son 30,48, aquí lo redondeó a 30,5 centímetros. Y pues 10 son 305 centímetros. Entonces ya esta columna es la misma columna esta, pero ya en centímetros. Y acá, pues todas estas columnas
nos están dando las diferentes dimensiones para una misma canaleta. Entonces, por ejemplo, para una canaleta de 3 pies, tenemos que, por ejemplo, el ancho, 3 pies, es lo mismo que decir 90 centímetros. Pero, por ejemplo, les dije, el A, en este caso dice que son 167 centímetros. El B, la distancia recta, no inclinada, son 164. Y así, pues nos da diciendo valores de K, de N, bueno, todos los demás valores. Aquí están todos los valores. Aquí en el libro, aquí aparece una M, pero realmente es una N mayúscula. Bueno, aquí tenemos todos los valores ya que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pues definir un valor de un ancho de garganta, y cuando definimos eso, pues todo, dijo el compañero que habló, pues todo es muy fácil, porque después de que definamos eso, pues todo es muy fácil, y sí, es muy fácil. Adicionalmente, el profesor Arboleda, no, sino el profesor Parchal, que después no sé si fue el mismo Arboleda o fue Acevedo Neto, aunque esos son otros dos profesores, pues convirtieron o trajeron, desarrollaron esta otro pedazo de tabla, que las voy a compartir acá. Está en el libro Arboleda, para los que tengan el libro Arboleda. ¿Alguien logró conseguir el libro Arboleda en medio magnético? Nadie. Bueno, entonces que aquí aparece una N minúscula y una K, que son diferentes. Esto lo llaman los valores de exponentes N y coeficiente K. Este N y este K es el de la ecuación que les decía que caudal es igual a la K, que yo la pongo aquí, esto es una K minúscula, por H sub 0 a la N. Entonces esta K es el valor que hay acá, y esta N es el valor que hay acá. Necesitamos las dos filas, ¿por qué? Pues porque esto estaba en el libro, estaba en 2 hojas. Aquí está 3 pulgadas, 6 pulgadas, un pie, y aquí está 3 pies, 4 pies, 5, 6. Bueno, es la continuación de la tabla. Entonces, por eso acá lo tenemos en 2 pedazos. Ay, perdón. Listo. Entonces, pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues ahorita, pues, simplemente vamos a hacer el diseño. ¿Cómo hacemos el diseño? Pues, necesitamos unos datos de entrada. Los datos de entrada son, ¿cuáles son los datos de entrada? Pues, les voy a agradecer que me dicten. Caudal de diseño. ¿Cuál es nuestro caudal de diseño? Eso pues fue lo que hicimos en las 2 clases anteriores. Alguien que me dicte cuánto fue nuestro 507,94 litros sobre segundo. 507,94 litros sobre segundo, que es igual a 0,508 metros cúbicos. metros cúbicos sobre segundo. por segundo. Listo. Este es nuestro caudal de diseño. Vamos a diseñar, o bueno, por ahora vamos a construir, o vamos, no a construir, porque ya lo dijo el compañero. Esta canaleta Parchal no se construye, esa ya la venden construida, la hacen en fibra de vidrio, y uno lo único que hace, y les dije la clase pasada cuando estábamos viendo los videos, uno lo que hace es la compra y la deja metida entre el concreto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A escoger cuál es la canaleta Parchal que nos sirve para este caudal. Y ahí es donde está el detalle, pues que hay que escoger una que cumpla unos criterios de diseño, y vamos a mirar cuáles son. Entonces, por ahora, pues decimos que este es el caudal. Vamos a mirar que la temperatura del agua es de... La temperatura vamos a decir que es 18 grados centígrados. Esos son los datos que necesitamos. Bueno, y creo que no más. Entonces, lo primero, suponemos un ancho de garganta. En este caso vamos a suponer un ancho de garganta de 3 pies. Entonces voy a colocar aquí 3 pies. 3 pies. Ese es el ancho de garganta que vamos a suponer.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer todos los cálculos y al final, si este ancho de garganta cumple los criterios de diseño, pues funciona. Si no, pues nos toca devolvernos a escoger otro ancho de garganta. Entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hallar es la altura de la lámina de agua. Pues ya les planteé que el caudal es igual a una constante K por H sub 0. La H es minúscula. Y voy a poner aquí el asterisco por H sub 0. Y lo voy a poner aquí elevado a la E. Esa es la ecuación de la canaleta que ya les dije, que la desarrolló Parshall, que ya nos dio cuáles son los valores de H, de K y de N y todo lo demás. No creo necesario poner aquí todos los valores de todas las variables porque ahí están en la tabla. Ya sabemos que si la garganta es de 3 pies, pues ya aquí yo miro la garganta de 3 pies y yo ya sé que la garganta tiene 91.5 centímetros, que el valor de A es 167,7, el de B 164, el de C 122 y así sucesivamente todos los valores. Y lo mismo, para 3 pies sé que el valor de N es 1,566 y el valor de K 2,182. Entonces lo vamos a escribir acá, que ese sí no. N minúscula es igual a 1,566 y K minúscula es igual a 2,182. Eso no tiene unidades porque eso son unas constantes empíricas que halló Parshall. Entonces, pues de esta ecuación, como yo ya conozco cuánto vale Q porque es el caudal de diseño, lo que voy a hacer es, voy a despejar H sub 0. Y entonces aquí despejo H sub 0 y por lo tanto H sub 0 va a ser igual al caudal sobre la K, todo elevado a la 1 sobre... Si tienen alguna duda sobre estos despejes, pues los invito a que revisen, que estudien, que vayan y verifiquen en sus apuntes, porque esto es una clase... Esos despejes son clases de álgebra por allá de quinto de primaria. Entonces, pues no voy a entrar en detalle a mirar estos despejes porque pues se supone que ustedes ya los deben saber. Si no, si tienen algún problema, ustedes van en su casa, estudian y revisan. Y si siguen teniendo problemas, pues la próxima clase revisamos. Pero primero, normalmente lo que esperamos es que el estudiante trate de hacer el ejercicio y después me diga, no, es que yo no pude, entonces ya le ayudamos. Pero primero debe hacerlo en su tiempo libre y en su aprendizaje autónomo. Y vamos a reemplazar, entonces dijimos que el caudal es 0,508. Esta ecuación no coloco unidades porque ya las variables o las variables N y K ya están ajustadas a que el caudal se ingrese en metros cúbicos por segundo, entonces es 508 dividido entre 2,182, que es el valor de K, todo elevado a la 1 sobre 1,566. Y aquí pues me va a dar que la altura de la lámina de agua H sub 0, donde se debe medir H sub 0, que ya les dije, ahorita les muestro en el diagrama en donde es, pues debe dar ¿cuánto? 0,3943. ¿Y después del 3 qué hay? No, está un 2, pero pues ya lo aproximé, ¿no? Porque después del 2 ¿qué había? Un 6. Bueno, muy bien. Entonces esto me va a dar en metros. Esto ya directamente me va a dar en metros. ¿Qué me está diciendo acá? Que cuando por esta canaleta, que tiene 3 pies de ancho de garganta, fluyen 507 litros por segundo, la altura, esta que está acá, H sub 0, no sé si la logren ver, aquí les marco con el mouse, esta altura que está acá, tiene o vale 0,39, o sea, tiene 39 centímetros de lámina de agua. Eso es lo que pasa. Esa es la función. Por eso es tan valiosa la canaleta Parshall. Porque para uno medir el caudal es muy sencillo, porque después de que uno sepa cuánto es el ancho de garganta, que lo puede medir muy fácilmente allá en el sitio, sabiendo